sinnúmero de sermones desde el capítulo 1 hasta el capítulo 18. En el culto anterior vamos a ir por el capítulo 19. Entonces estamos acercándonos al final. Ahora, el apóstol Juan, ahora en el capítulo 18 nos va a mostrar que se encuentra pues la aproximación al final de la vida de Cristo en el ministerio que Dios le había encomendado, y ahora va hacia el huerto llamado Getsemaní. Ese huerto era muy aprovechado por Jesús. Le gustaba estar ahí orando, platicando con sus discípulos. Era un lugar muy visitado por él. Ahora, cuando decimos que iba hacia el huerto, es porque el Señor se iba a entregar. Casi que los epígrafes de la Escritura dicen: Jesús es capturado. Pero Jesús no es capturado. Jesús está entregando. Él. Es decir, no es que lo anda, que lo hizo de ir a ese huerto por casualidad, no. La gente sabía que Jesús era el lugar preferido para él, y que el lugar más fácil para que lo encontraran es ese huerto. Y por lo tanto se fue para ahí, para que cuando lo fueran a buscar, ahí lo iban a encontrar. Entonces prácticamente él se estaba entregando y no lo iba a tomar por sorpresa, porque Dios tenía el plan establecido para Jesús durante su ministerio y durante el final del ministerio. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 22 y 23 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado en el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos y crucificándole. Entonces, este versículo que se encuentra en Hechos de los Apóstoles nos está diciendo que anticipadamente, en el conocimiento de Dios, iba a llegar este momento de la crucifixión de Cristo. Entonces Dios ya sabía que esto tenía que ocurrir. Jesucristo siempre dijo: yo soy Dios. Entonces él lo sabía también. Él tenía el conocimiento de la crucifixión a la cual se acercaba el momento. Allá en el capítulo 17 que estudiamos de Juan, dice: Padre, ha llegado la hora. ¿Cuál hora? La hora de la muerte, de la crucifixión. Ha llegado la hora. Entonces, a Jesús no le iba a sorprender que lo anduvieran buscando, que fueran a llegar allí, quien lo iba a entregar y se lo iban a llevar. No le sorprendía, porque también el apóstol Pedro decía en su primera carta, porque Pedro era uno de los que anduvo con Jesús, y Pedro también tenía claro esto. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces el apóstol Pedro dice que ya Dios lo sabía.
había sido predestinado para este sacrificio. Y entonces significaba que Jesucristo iba a cumplir con un ministerio de predicación mientras desarrolló su ministerio, haciendo milagros como respaldo de su ministerio, pero al final iba a llegar la muerte para cumplir con la salvación del pecador. Hermanos, la muerte de Cristo no murió solo por morir. Hoy día tenemos muchos predicadores que confunden a la gente, diciéndole: para salvarte necesitas hacer buenas obras, para salvarte necesitas bautizarte, ir a la iglesia, tenés que dar dinero, tenés que cumplir con los ritos religiosos, tenés que cumplir con los sacramentos, tenés que cumplir con tantas cosas, ¿no? Les ponen como carga a la gente. Tenés que ponerte camisa manga larga, tenés que ponerte pantalones de vestir, tenés que ponerte zapatos lustrados, tenés que ponerte, las mujeres vestidos largos con camisas manga largas, nada de tacones, y todo eso le imponen como carga. Y la Biblia no dice nada de eso. Es una gran mentira del diablo en boca de los pastores que están llevando a la gente a la condenación eterna en lugar de llevarlos a la salvación. No hay ningún versículo que hable de esto. Es decir, venimos a la iglesia, sí, y es necesario venir porque aquí es donde nos instruimos y alabamos a Dios. Necesitamos dar dinero, sí, pero no para salvarnos, sino para sacar esta obra hacia adelante. Necesitamos bautizarnos, sí, porque es una ordenanza, pero no para salvarse. Se bautizan los salvos, no los inconversos. Necesitamos cumplir con los ritos religiosos, sí, por eso celebramos la cena del Señor, o sea, la comunión. Pero no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Tenemos que estudiar la palabra, sí, pero no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Entonces, Jesús cumplió con el ministerio de la crucifixión en la cruz para salvarnos. Lo único que puede salvar al pecador es el sacrificio de Cristo en la cruz. Se los explico de esta manera. En el Antiguo Testamento, desde el Génesis, del Jardín del Edén, hasta Cristo, era necesario cumplir con ciertos sacrificios de animalitos. La gente iba hasta el lugar que Dios había designado para sacrificar los animales, para cubrir los pecados. En el Jardín del Edén empieza este sacrificio. Adán y Eva habían pecado y entonces la manera de poder salvar a Adán y Eva era a través del sacrificio de unos animales inocentes. Porque esto tiene que ver que un inocente va a morir por el pecador. Entonces Adán y Eva habían pecado. Adán y Eva trataban de cubrirse sus pecados con unos delantales de hojas de higuera. Pero Dios dice: no estoy de acuerdo. Eso se le llama religión. La religión trata de cubrir tus pecados, pero la religión no te puede salvar. Entonces Dios sacrificó unos animales inocentes y vistió al hombre y a la mujer con la piel de esos animales. Y por primera vez Adán y Eva vieron un sacrificio, vieron la muerte de un inocente. Y ellos creyeron que a través de este sacrificio de inocentes ellos podían salvarse también. Le enseñaron a sus hijos. Caín y Abel ya habían sido instruidos. Caín no hizo caso, como muchos creyentes no hacen caso, o como la gente en el mundo no hace caso lo que dice Dios. Lo importante, hay que ponerle mente
a lo que dice Dios, eso es lo que vale. Lo que Dios dice, lo que invente la gente, a Dios no le interesa. Entonces Dios había dicho que había que hacer sacrificio de animales. Abel llevó un sacrificio y Dios lo aceptó. Caín llevó frutos, pero Dios le dijo, no, tienes que hacer lo que Abel hizo. Y si lo haces, pues estará bien, y si no, pero este hombre decidió matar a su hermano. Y desde entonces, a través de todo el Antiguo Testamento, habían sacrificios de animales para cubrir el pecado, pero no lo quitaban. Y Dios se agradaba con el sacrificio de animales por un tiempo, pero después el hombre seguía pecando. Y Dios decía, bueno, otro sacrificio. Y así fue la historia del pueblo de Israel hasta la venida de Cristo. Entonces vemos aquí que Pedro dice que hemos sido comprados por precio, pero no con oro ni plata, sino que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, porque es el sacrificio que Dios acepta para la salvación. El hombre no se puede salvar de otra manera. Y todos los que predican lo contrario están llevando a la gente al infierno, no la están llevando al cielo. ¿Sí? Entonces necesitamos tener claro esto. Entonces vemos aquí que en el libro de Hebreos también nos dice, en el capítulo 10, versículos 6 y 7, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Entonces Cristo vino para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Ir a la cruz, ser sacrificado ahí. Como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan está diciendo que Cristo iba a ser sacrificado para quitar el pecado. Entonces vemos aquí que es la hora decisiva. Llegamos al capítulo 18 y dice en el versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Versículo 1 del capítulo 18. Vamos a reflexionar sobre este versículo 1. Ahora, en este versículo está diciendo que al otro lado del torrente de Cedrón. Este torrente de Cedrón es como que viéramos allá la cascada que hay aquí de Ciudad Barrio, camino a Ciudad Barrio. Bonita la cascada que cae ahí, ¿no? Sobre la carretera y luego continúa hacia abajo en el invierno. Allí en ese torrente en el verano no había agua. No había agua. Y en el tiempo de la Pascua que encontramos aquí, no había agua. Entonces Jesús iba a pasar por ese torrente. Pero ¿qué era lo que estaba cayendo de ese torrente? La sangre de los sacrificios de todos los animales que estaban siendo sacrificados en la Pascua. Porque la Pascua se ocupaba para sacrificar los animales por el pecado. Y recuerden ustedes también que estaban recordando en la Pascua la liberación del pueblo. Ahora, entonces vemos aquí que Jesucristo ve ese torrente caer y cuando ve la sangre, ¿a qué cree usted que llegó a su mente? Para allá voy yo también. Voy a ser sacrificado. Yo soy el cordero, el último cordero que va a ser sacrificado. Y llegó, ¿verdad?, con esa expectativa a ese lugar del huerto, del Getsemaní. Entonces, vemos aquí que podemos hacer una pregunta. ¿Por qué eran necesarios los sacrificios en la fiesta de la Pascua? ¿Por qué eran necesarios? Porque recuerden ustedes que el pueblo de Israel celebraba esta fiesta porque recordaban lo que Dios había hecho allá en Egipto.
cuando Dios decidió castigar a Egipto con las pestes o con las plagas, la última plaga fue el sacrificio de quienes, de los primogénitos de Egipto. Entonces Dios le dijo al pueblo: maten un corderito, píntenlo con la sangre los dinteles de las puertas, para que sus hijos no mueran. El que se rehúse a hacerlo va a morir, porque va a pasar el destructor. Era un ángel destructor, el ángel de la muerte. Iba a pasar matando los primogénitos. Y todos los israelitas, o sea, los primogénitos de los israelitas, se salvaron a través de esas puertas pintadas con sangre. La sangre guardó la salvación de estos primogénitos, pero todos los primogénitos de Egipto murieron. Y aquí vemos muy claro cómo Dios salva. Dios salva a todos aquellos que obedecen su palabra. Y esa palabra en este contexto era la liberación de Israel. Iba a salvar a los primogénitos y iba a condenar a los primogénitos de Egipto. Ahora, en este tiempo, el sacrificio de Cristo salva a todo pecador que decide confiar en Él, pero condena a todo aquel que decide no confiar en Él. Entonces, la Pascua precisamente se celebraba en memoria de la salvación de los primogénitos y la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Para eso se celebraba. Y Jesús llega entonces al Getsemaní, o sea, al huerto. Entonces vemos allí que en este tiempo los únicos que se pueden salvar son los que confíen en el sacrificio de Cristo. Es la única manera. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué? Si doy $1 millón, ¿por qué no me puedo salvar? ¿No tiene sangre? Y si le doy comida a todo Zapetique, hago una comida para todo el pueblo, ¿no me salvo? No tiene sangre. Y si, hago buenas obras, y si vengo a la iglesia, hermano, no tiene sangre. Pero me he sacrificado, hermano, pero no tiene sangre. Porque la única manera de salvar al pecador es con sangre. ¿Y qué dice Hebreos, capítulo 9, versículo 22? Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre. Y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. O sea que solamente a través del derramamiento de sangre hay perdón de pecados. Entonces, por eso es que la gente, aunque invente una y otra cosa, no se puede salvar. Solamente la sangre de Cristo puede quitar el pecado. Y por lo tanto, solamente el sacrificio de Cristo es el que salva. Entonces, hermanos, ¿y por qué las otras iglesias dicen lo contrario? Porque no leen la Biblia como debería de ser. No están tratando bien la palabra de Dios. No están estudiando la Escritura correctamente. Entonces, vemos que llevan a la gente a la perdición. Y eso era lo que hacía también el pueblo de Israel, los sacerdotes de Israel. Estaban perdiendo al pueblo. Y vemos entonces que en Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios
que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces esos sacrificios de animales del Antiguo Testamento fueron abolidos y con el sacrificio de Cristo se terminó todo. Ya no hay más sacrificios que hacer. Solamente el sacrificio de Cristo podía quitar el pecado. Los sacerdotes pasaban día tras día ministrando, sacrificando animales. Por eso ni se podían sentar todo el día, estaban de pie. Día tras día pasaban ahí. Pero estos sacrificios dicen que no podían quitar el pecado. Por eso Cristo una sola vez hizo el sacrificio, se dio el sacrificio a sí mismo para quitar los pecados de una vez y para siempre. La palabra para siempre, ¿qué le dice, hermano? Que es para una semana, un mes, un año. No, para siempre es para toda la eternidad, para toda la vida. Ahora dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Hagamos una distinción. ¿Por qué los sacerdotes que sacrificaban animales no se sentaban? Porque siempre estaban haciendo los sacrificios por el pecador. Una y otra vez. Pecados por Vladi, sacrificio de corderito. Pecados de Elisa, sacrificio de corderito. Pecados de... Y podemos hacer una lista de los sacrificios. Pero Cristo hizo un solo sacrificio para siempre por los pecados de ¿cuántos? De todos. De todos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Dice, ahí está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué está sentado y no está de pie? Porque ya no hay más sacrificios que hacer. Ya no hay más sacrificios que hacer. Entonces, vemos ahí que en el versículo, vamos al Evangelio de Juan otra vez, capítulo 18, versículo 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Y versículo 3, Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Vamos a ver algunas cosas de estos dos versículos. Ahora, lo primero que vemos es que en el Evangelio de Juan se omiten algunas cosas. ¿Por qué había llegado Judas ahí? ¿Por qué había llegado Judas ahí? Bueno, porque Marcos dice en el Evangelio de Marcos, bueno, los evangelios sinópticos nos aclaran algunas cosas, ¿no? Que nos dice Juan. Vemos aquí en Marcos 14, 32 y 34, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Vemos aquí que aquí aparece el nombre del huerto, Getsemaní. ¿Y cómo estaba Jesús? ¿Y cómo estaba Jesús? Estaba muy triste hasta la muerte. Hermanos, ¿sería porque lo iban a matar en la cruz que estaba triste Jesús? No. Jesús sabía que iba a morir, él lo tenía muy claro, ¿no? ¿Por qué era que estaba triste? Porque si una de las cosas que aborrece Dios es el pecado. ¿Y con cuántos pecados iba a cargar Cristo, hermano?
con el pecado de todo el mundo. Imagínate, iba a tener también, en el momento que muriera, iba a tener la separación con el Padre. En ese momento que Cristo iba a cargar el pecado, Dios se iba a separar de él por un tiempo, por un momento, para que pudiera cargar, porque Dios no tolera el pecado. No es compatible con el pecado. Y solo de los inconversos, hermanos, no, con los pecados de los creyentes también, no los tolera. Si un creyente peca después de haber sido salvo, Dios es enemigo de él. ¿Cómo dice, hermano? Sí, Dios es enemigo del pecado. Y si un creyente no confiesa su pecado, sigue enemigo de Dios. Necesita confesar su pecado. Ahora, entonces, otra de las cosas que vemos es que en Mateo 26, 14 al 16 dice: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata, 30 ciclos. Entonces, hermanos, ¿por qué andaba Judas ahí? ¿Por qué estaba Judas ahí? Porque Judas andaba ganándose el precio de la muerte de Cristo. Iba a entregar a Jesús. Por eso andaba Judas ahí. Él había ido a preguntarles a esta gente cuánto me dan por vender a Jesús, por entregárselo. Imagínate, hermanos, qué tremendo, ¿no? Judas había dado todo el ministerio con Jesús. Jesús lo había llamado: vengan, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y Judas andaba ahí. Y le habían dado el ministerio, el del Cristo. Pero Judas tenía un problema, que el problema era la codicia. Y él lo que le interesaba al andar con Jesús no era tanto aprender de la palabra ni cumplir con ministerio, sino él lo que le encantaba era el dinero. Y cuando una mujer pecadora enjugó los pies de Jesús con un perfume carísimo, Judas dice: con esto se hubiera comprado mucha comida para los pobres. Pero Judas no estaba interesado en darle comida a los pobres, sino era porque era ladrón, por robarse la plata. Entonces, hermanos, aquí vemos algo importante para nosotros como reflexión también. Solo porque vas a la iglesia no quiere decir que vas a ir al cielo. Judas, ¿a dónde cree que va a ir Judas? O que fue Judas, perdón. ¿A dónde cree que fue Judas? Ahorita Judas está entre las multitudes que van a ir a estrenar al infierno. Antes de la muerte de Cristo, todos los que morían iban al Hades para ser atormentados ahí. Con la muerte de Cristo, Cristo se llevó a todos los salvos, pero ahí hacia el Hades todavía, donde va toda la gente que no es salva. Entonces Judas está ahí. Ahora, Judas anduvo con Jesús. Judas fue enviado con los otros discípulos a predicar el Evangelio. Y Judas predicó. Se le dio la autoridad de sanar a los enfermos, de echar fuera demonios. Y Judas andaba ahí, ministrando a los demás, pero no era salvo. Entonces tú puedes ver en la televisión mucha gente haciendo milagros y haciendo todo tipo de cosas, pero no son salvos. Ellos nunca te van a hablar del Evangelio, te van a hablar de dinero, te van a hablar de salud, te van a hablar de la ropa, te van a hablar de zapatos, te van a hablar de carros, de casas, de todo, pero nunca te van a hablar del Evangelio. Y si no te hablan del Evangelio, no te predican de Cristo, no son de Cristo.
Y Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que me envió. Porque muchos dirán que nosotros hicimos milagros, nosotros echamos fuera demonios, pero yo los diré, dijo Jesús, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, el echar los demonios, hacer milagros, no venía de parte de Dios para esta gente. Entonces hay muchos que echan milagros y hacen cualquier cosa, pero no vienen de parte de Dios, sino de parte de ellos mismos. Algunos se llaman superapóstoles, a otros se llaman profetas, y nadie los ha nombrado, sino que ellos mismos se han nombrado. Entonces, vemos aquí que Judas llegó, y llegó con cuánta gente, hermanos, con una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, y fueron con linternas, con antorchas y con ¿qué? Con armas. Imagínate si Cristo a entregarse iba, no iba a prestar a resistencia, él a entregarse iba, pero llega una compañía de soldados. ¿Sabes cuánto es? ¿Sabes cuánto es? 6,000 soldados. Imagínate, para capturar a Jesús. ¿Y los alguaciles? No, perdón, estoy diciendo más de 600 soldados. 600 soldados eran. Y más los alguaciles. Pero los teólogos dicen que hacen un cálculo que podrían ser como 1,000 personas las que llegaron. Como 1,000 personas. Ahora, entonces, y llegan a capturar a un Cristo que no iba a prestar resistencia. No ocupaban armas, no ocupaban multitudes, con 4 que hubieran llegado suficientes. Pero aquí llegaron una gran cantidad. Pero veamos en los siguientes versículos que dice, versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, es decir, ellos iban a capturar a Jesús y Jesús se les adelanta, ¿a quién buscáis? ¿Y qué? ¿A quién buscáis? ¿A quién buscáis? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Aquí estoy, a que buscan. Ahora, ¿a quién buscáis? Y le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Entonces Jesús les dice, yo soy al que buscan. La palabra yo soy en el Evangelio de Juan es la misma palabra que le dijo Dios a Moisés. Moisés le pregunta a Dios, cuando vaya a Egipto, al faraón, le voy a decir en nombre de quién voy, en nombre de quién. Y Dios le dijo, vas a decir, yo soy el que soy, en nombre de ese va. Yo soy el que soy, en nombre de ese va. Y entonces en el Evangelio de Juan tenemos las evidencias muy claras que la palabra yo soy está enumerada un sinfín de veces. Yo soy el Cordero de Dios. Yo soy el agua viva. Yo soy el pan de vida. Y imagínate una gran lista que hace Jesús. Yo soy el camino, soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy. Se menciona muchas veces. Y aquí Jesús dice, yo soy. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando dijo yo soy? Cuando dijo yo soy, cuando les dijo, versículo 6, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Con solo mencionar la palabra
yo soy. ¿Qué indica esto, hermano? Que Jesús es el Todopoderoso. Y con solo decir su nombre, cayeron de retroceso y de espalda. ¿Por qué cayeron de retroceso y de espalda? Porque en la Biblia los que caen para atrás eran los que no eran creyentes. ¿Iba Judas con ellos? ¿Cayó Judas para atrás también? Claro que sí. Cayó para atrás también. ¿Y por qué Judas cayó para atrás? No era creyente. Y todos en la Escritura que caen hacia adelante son creyentes, y lo encontramos repetidas veces también, pero no queda tiempo aquí para poder ir versículo por versículo, pero sí tenemos muchos pasajes. Ahora, vemos entonces que cayeron hacia atrás con solo decir yo soy, porque la palabra yo soy significa yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Todopoderoso. Y Jesús estaba diciendo, yo soy el Todopoderoso en ese momento. Y entonces, también en el versículo 8 dice, respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto. Otra de las cosas que vemos aquí, en el capítulo 17, Jesús había orado ¿por quién? Por sus discípulos. Él había dicho, Señor, no ruego solamente, no, al Padre le ruega por sus discípulos. Te pido, Señor, que los protejas del mundo, que los guardes del mal. Entonces, para estos discípulos, si eran capturados en ese momento, iban a ir a la cruz. Los discípulos iban a ir a la cruz. Los discípulos no estaban preparados para morir en la cruz. Iban a negar a Jesús. El ministerio no podía continuar después de la muerte de Cristo, de evangelización y de establecimiento de las iglesias. Ahora entonces Jesús quería que estos discípulos fueran preservados, y por eso le dice, dejen ir a estos, déjenlos ir. Y vemos entonces que el versículo 9 dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Solamente ¿quién, hermano? El hijo de perdición, que era Judas. Judas. Recuerden que estudiamos en el capítulo 13. ¿Qué pasó en el capítulo 13? Cuando estaban en la Pascua. ¿Qué pasó con Judas? Inmediatamente Jesús dijo, le preguntaron a Jesús, ¿quién es el que te ha de entregar? Bueno, Jesús dijo, el que meta el bocado de pan junto conmigo, ese. Y Judas lo metió. Inmediatamente después de esto, ¿qué pasa con Judas? Dice que vino y Satanás entró en Judas. ¿Por qué entró Satanás en Judas, hermano? Porque no era creyente. En los creyentes no puede entrar ni los demonios, ni puede entrar Satanás. Ahora entonces, vemos entonces aquí que Cristo estaba preservando. Aquí vemos el amor que Cristo tenía por sus discípulos, el amor que Cristo tenía por estos que habían andado con Él en todo su ministerio, y los estaba preservando. Ahora, dice en el versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces vemos aquí que Pedro había dicho un momento atrás, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Jesús le dijo, hoy no me podrás seguir, pero me vas a seguir después. Ahora, ¿cómo terminó la vida de Pedro, hermano?
cómo fue el fin de Pedro. Pedro murió también en una cruz, pero cabeza abajo. No quiso que lo crucificaran igual a Cristo. Él le iba a seguir posteriormente, pero Jesús le dice, le había dicho, en este momento no, Pedro. Satanás anda buscando para zarandearte. Y antes que pudieras ir a la muerte conmigo, me negarás 3 veces. Me negarás 3 veces. Antes que el gallo cante. ¿Cuántas veces cantó el gallo, hermano? ¿Cuántas veces cantó el gallo? Solamente cantó 2 veces. Porque encontramos en el Evangelio de Juan que cantó solo una vez. Pero en el Evangelio de Marcos encontramos que cantó 2 veces. Entonces, cuando aconsejamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de cuántas veces. Pero le negó 3 veces. Y por eso Jesús le estaba diciendo, eres capaz, Pedro, a lo mejor de querer hacer una lucha aquí, sacó la espada y se le fue encima a Malco, y que le estaba recalcando que realmente él estaba dispuesto, pero Jesús le dijo, no es así. Y vemos entonces en ese momento al Cristo Todopoderoso. ¿Por qué? Bueno, Pedro no tenía mucha puntería, solamente se le llevó la oreja, ¿verdad? Si hubiera querido, pues le hubiera llevado el cuello, le hubiera cortado la cabeza, pero entonces le agarra la oreja a Jesús. Le agarra la oreja a Jesús. ¿Y qué pasó? Versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces, después que la oreja fue pegada otra vez en el lugar donde debería de estar, Jesús dice, no es así, Pedro. Y estás entorpeciendo, ¿no entiendes? ¿No entiendes? Que si yo no voy a la cruz, no puedo cumplir con los planes de Dios. Jesús tenía que ir a la muerte. Dice, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado a beber, no la he de beber. ¿Y cuál era la copa, hermano? La copa del sufrimiento, de la pasión de Cristo hasta llegar a la cruz y morir ahí por todos los pecadores. Esa era la copa. La copa no era una copa de vino, sino era el sufrimiento en un sentido, aquí lo está hablando en un sentido figurado. Es decir, si no veo esa copa, no se cumple el plan que Dios tiene para salvar al pecador. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso había venido Cristo. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el plan de Dios. Venir a rescatar a la humanidad. Y Dios estableció cómo iba a ser la salvación del pecador a través del sacrificio de Cristo. Y también cómo iba a responder el hombre a este sacrificio. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad suya, hermano? Como la responsabilidad de aquellos que todavía no han sido salvos. La responsabilidad suya era creer, en poner su fe en Cristo. Los que no han sido salvos también su responsabilidad es confiar en Cristo. Esa es la respuesta del hombre hacia el sacrificio de Cristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre pecador en ese versículo? Para que todo aquel que en Él cree. Esa es la responsabilidad.
Juan 3:17, porque no envió Dios al mundo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El deseo de Dios es que la gente sea salva. Versículo 18, el que en él cree no es condenado. Entonces, si una persona cree en Jesucristo, no va a ser condenado, es salvo. Pero si no cree, ya está. Entonces significa que una persona, para condenarse, no significa ser demasiado pecador. Algunos dicen, yo no me voy a salvar porque yo he matado gente, yo he robado, he violado mujeres, he violado niñas y he hecho atrocidades. ¿Podría una persona así salvarse? Sí, si confía en Cristo. Porque todos los pecados son perdonados. No hay ningún pecado que no pueda ser perdonado. Igual es una mentira como un homicidio para ir al infierno. Entonces la gente se va a condenar porque no confía en Cristo. El que no cree ya ha sido condenado. Es decir, si una persona no cree en Jesucristo, ya está condenado, no necesita hacer nada más. Y usted puede decir, pero no he cometido tantos pecados, mis pecados son muy livianos, no creo que Dios se atreva a ir mandarme al infierno. Pecado es pecado. Y muchos creyentes pecan todavía. ¿Pero puede ir un creyente al infierno? No. ¿Y por qué? Porque ya confió en Cristo. Y todos los pecados le fueron perdonados, los pasados, los presentes y hasta los futuros, los que no han cometido todavía. Pero un pecador, dice, una persona que no es salva puede decir, pero mire Señor, yo solamente algunas mentiritas es que digo. Igual por esa mentirita usted puede ser condenado. Les hago una pregunta. Si una mujer se roba una gallina y un hombre se roba $1000, ¿cuál está más propenso para ir al infierno? Los dos igual. ¿Por qué? Porque robar es pecado y una gallina es pecado y robarse $1000 es pecado. Algunos dicen, pero es que una gallina casi no vale nada, pero es pecado. Ahora, entonces, vemos que la respuesta del hombre al sacrificio de Cristo debe de ser la fe solamente en Cristo Jesús. Y termino. ¿Qué es lo que debemos de creer? ¿Qué es lo que debemos de creer? 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. ¿Qué es lo que debemos de creer? Dice 1 Corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Entonces significa que necesitamos creer que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que salva. No vamos a creer cualquier cosa. ¿Sí? No como los niños que antes regañaban. Y entonces, ¿y cómo nació el niño, mamá? Lo trajo la cigüeña. La cigüeña, y los niños creían que la cigüeña lo había traído, ¿no? Y le preguntaron a Kiko, ¿verdad? Al hijo de mi Florinda, ¿y cómo es que nacen los niños? Ahí puse un dulce debajo de la almohada y allí llegó el niño. Y el siguiente día Kiko, ¿verdad? En la cama que dormía, llegó a levantar la almohada y estaba una cucaracha. Hijo de mis entrañas, le digo, ¿verdad? Pensó que la cucaracha le había llevado el niño. Pregúntele a un niño de ahora cómo nacen los niños ahora. Ya lo vieron en internet. Hoy están más claros los niños. Algunos creyentes se les dice mentira y las creen para que no sean salvos. Pero versículo 4 de 1 Corintios dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme
a las Escrituras. Es decir, no vamos a creer algo que no esté respaldado por la palabra de Dios. Si Cristo dijo que Él era el Salvador, Él es el Salvador. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias por estos versículos.